Está con nosotros Natalia Pla. Natalia es licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Comenzó a estudiar filosofía por cierto sentido práctico, dado que formaba parte de su psicología cuestionarse y reflexionar sobre lo que pasaba. También tiene formación musical, es titulada en piano, y formación teológica, o sea que abarca mucho. Ella se siente cómoda diciendo que lo suyo es la filosofía de delantal, nutrir a las personas a través de la reflexión. Habitualmente, Natalia trabaja en el ámbito de la formación no regular, especialmente para colectivos profesionales vinculados a la atención de la persona, así como para congregaciones religiosas. Ofrece cursos, conferencias y retiros. Sus campos de trabajo son asesoría, acompañamiento filosófico y formación. La belleza unge lo cotidiano. Belleza y lucidez, dice ella, son dos claves en las que se desarrolla y sostiene su ser. El gusto por la palabra es algo que las aúna. La poesía y la mística la hacen vibrar por su particular combinación de belleza, verdad y experiencia. Entiende que la vida es para ser compartida y asume, siempre algo conmovida, la rotundidad del heme aquí de Lévinas, la responsabilidad con respecto al otro como signo de humanidad. Ciertamente, ella escribe que los filósofos no pueden seguir enredados en sus debates sobre el ser, sino que deben recuperar la pregunta por el otro. Sobre todo, este filósofo que hemos nombrado superviviente de un campo de concentración. Natalia, tienes un precioso tema: la belleza de la vida diaria o la belleza de las cosas pequeñas. Pero ella ha titulado su ponencia La belleza nuestra de cada día. Te escuchamos. Comparto la pantalla, a ver si lo hacemos bien. Estamos. Gracias por esta presentación tan cálida y por esta invitación tan especial. Es verdad, tengo un tema muy bonito. Cuando yo vi el programa y cuando vi las peticiones dije, a mí me ha tocado, no sé si el mejor, pero yo voy a decir que a mí me ha tocado uno de los muy buenos de esta convocatoria. Una madre plancha la camisa de su hijo para una entrevista de trabajo. Así se titula y comienza un poema de David Jou, catedrático emérito de Física de la Universidad Autónoma de Barcelona, poeta y ensayista. Un poema de una belleza conmovedora que atrapa, o que por lo menos a mí me atrapa. Seguramente porque provoca resonancias y sintonías en mi interior. Cuando me llegó la propuesta de participar en esta edición de la Cátedra Francisco Palau y me apuntaron el tema, sentí, y así lo expresé, que no podía rechazarlo, porque conectaba con una verdad y con una convicción muy arraigada en mi vida. Intentando desgranar en el proceso posterior, porque era así, acabé llegando a una infancia que, visto en perspectiva, creo que sostuvo y desarrolló mi ser interiormente con la música y la lectura. Me recuerdo lavando y cambiando de vestido a las muñecas disciplinadamente una vez al año, porque yo no encontraba cómo lograr jugar con ellas el resto del tiempo. Nunca llegaron a ser mis muñecas. Yo soy de la época de las Nancys. He tenido que buscar la versión clásica. Me recuerdo también ahorrando las propinillas familiares para comprarme un libro nuevo, un libro que devoraba esa misma tarde y que no me importaba releer varias veces. Antes de llegar a los textos de Santa Teresa pasé por Enid Blyton. Esto es así.
También veo a la niña que fui sentarse al piano con una regularidad que bebía más de la necesidad de canalizar su sensibilidad que de responder a la exigencia académica. Y quizás ustedes en este momento estén concluyendo que es esto lo que justifica mi vinculación con el tema. Se dirán, claro, esta cercanía a la belleza del arte fundamentó la convicción que nos ha compartido al principio. Pues no, de hecho, no pienso que sea así. Supongo que de un modo u otro han visualizado estas escenas que yo les describía, pero ahora permítanme contextualizarlas. Mi piano, que este sí era mi piano, no como las muñecas, estaba en el recibidor de una vivienda modesta que albergaba a 7 personas y un canario, que por supuesto venía de vacaciones con nosotros. Estaba colocado estratégicamente para que la puerta de la entrada al domicilio pasara por el borde sin golpearlo. Cuando yo tocaba intentando descifrar a Bach, mis hermanos mayores escuchaban heavy metal al otro lado del tabique. Y por supuesto se daba por hecho que yo atendería el timbre, estuviera en el compás que estuviera. Mi padre, que pertenecía a esa generación en que los hombres no debían de expresar muy explícitamente sus sentimientos, adoraba que yo tocara el piano. Algunas veces aparecía por la puerta del pasillo, que que ven al fondo. Aparecía con su cervecita, su cigarro y su cenicero. Se sentaba en el suelo, detrás de mí, el espacio ya ven que no daba para mucho más mobiliario, y me decía, nena, toca el para Elisa, va. Y yo, que nunca he sentido especial debilidad por Beethoven, tocaba para Elisa, para él. Esa era nuestra parcela de belleza casera cotidiana. Y aunque nunca me lo dijo, supongo que ese era uno de esos momentos que le compensaban los muchos días fuera del hogar, haciendo de viajante antes de que estos se convirtieran en comerciales. ¿Por qué les he compartido esta especie de cuadro costumbrista a lo Martín Gaite, pero de la época de Cuéntame? No les he explicado cómo era mi rincón de lectura, se lo pueden imaginar en una litera. Se lo he compartido porque mi aprecio por la belleza de las pequeñas cosas no proviene de las horas de estudio y de reflexión, sino de una experiencia vital a la que después he podido dar vertebración conceptual. Porque el vínculo que tengo con ella, con la belleza, proviene en todo caso tanto del arte como de lo artesanal, que seguramente es más cercano a lo que hoy me corresponde desgranar, y no hay necesidad ninguna ni de comparar ni de confrontar ambas cosas. Todo tiene su lugar. Lo crucial de la belleza en su expresión cotidiana es una de esas certezas a la que llegas en un momento dado, pasando a convertirse en un irrenunciable como criterio de forma de vida. Así que yo agradezco enormemente a los responsables de la cátedra el haberme confiado precisamente esta aportación. Ya les decía, es la mejor. Y por ello también entiendo que mi exposición no puede consistir en una aportación primordialmente teórica, sino más bien existencial. Es la experiencia, la vivencia y no lo conceptual lo que lleva a apreciar en su justa medida el valor de lo pequeño. Porque honestamente, tampoco creo que con solo estas vivencias hubiera llegado a poder hablarles y decirles algo hoy sobre el tema. Analizándolo, veo que lo que terminó por enraizar en mí el valor de la belleza de lo cotidiano fue el desarrollo de la actitud contemplativa y del sentido de trascendencia. Tengo que decir que dudo que pueda llegarse a valorar la belleza nuestra de cada día sin algún elemento de ambos. Desde ellos, desde la contemplación y el desvelo del sentido de trascendencia, yo me reencontré con estos hechos, con estas experiencias, con estas vivencias y tomé conciencia de la entidad real que tenían, de cuán eran de importantes. Desde ahí pude alentar
que hubiera lugar en mi vida para ese tipo de belleza. Así que permitan que les invite a que desde esa misma posición hagan ustedes también un ejercicio de revisión de sus propios sacramentos de belleza cotidiana. Una madre plancha la camisa de su hijo para una entrevista de trabajo. Como ya hemos podido escuchar en esta jornada, cierto es que la belleza y la experiencia de la belleza desvela el sentido de trascendencia, pero no menos cierto es que no llegamos al reconocimiento de la belleza de las pequeñas cosas sin ese sentido de trascendencia que nos lleva a intuir que en lo ordinario se esconde lo extraordinario. Iré regresando sobre ello. En honor a la verdad, también he de decir que cuando fui entrando en la preparación del tema, sentía algo que me llevó a un pasaje del Evangelio. Recordarán, sin duda, la parábola del hombre rico y Lázaro el pobre. Cuando aquel suplica a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos para que no terminen sufriendo los tormentos del reino de la muerte como él. A lo que Abraham responde, primero, que ya tienen a Moisés y a los profetas que les pongan sobre aviso. Y por último, muy práctico Abraham, que si ignoran a estos, si ignoran a Moisés y a los profetas, tampoco escucharán aunque resucite un muerto. Mi tranquilidad es que ustedes deben ser más hermanos de Lázaro que de Pulón, así que seguro que ya están sobre aviso. No obstante, pensando en la dimensión misionera de estas convocatorias que pretenden aportar algo de bien al mundo, cada vez que me visualizaba defendiendo la importancia de la belleza de las cosas pequeñas, algo dentro me parecía oír que no será tan fácil que nos atiendan. Y no será porque nuestra época no tenga también su Moisés y sus profetas. Hay voces de sobras que ponen en valor la belleza y la importancia vital de las pequeñas cosas. Coinciden místicos y sabios de todas las tradiciones, lo que debería decirnos ya algo de su relevancia y fiabilidad. Lo ilustra ese relato que suele presentarse como de origen árabe, aunque algunos lo apuntan en versión proverbio chino. Seguro que también lo recuerdan. Un mendigo recibe 2 monedas y cuando le preguntan en qué las ha gastado, explica que con una compró pan para tener con qué vivir y con la otra compró una rosa para tener por qué vivir. Mayoritariamente se reconoce lo atinado de la enseñanza, incluso nos admira quienes muestran una vida acorde con ella. Pero seamos sinceros, muchas veces nos admira en ellos, pero no es frecuente dar el paso a ambicionarlo en lo concreto para uno mismo. Ahí parece que las referencias se desvían hacia el modo de vida de figuras de otro perfil. Así que no nos ha de extrañar que la proclamación de la bondad de lo cotidiano, de lo pequeño, no sea aplaudida por quienes viven de la opulencia y la ostentación, que no sea acogida por quienes viven pendientes de la imagen, de la apariencia, del reconocimiento. No confiemos en interpretar con facilidad, a quienes creen que tienen todo sabido y bajo control en la vida, quienes no se dejan impactar o sorprender, o quienes han endurecido su capacidad de conmoverse. Como les decía, apreciar la belleza de lo cotidiano no se hace sin sentido de trascendencia ni capacidad contemplativa, sin un dejarse tocar, sin receptividad, sin desapego de expectativas o idealizaciones. De ahí que la didáctica oportuna pase por la introducción a la vida contemplativa, como nos hablaban hace un momento desde otra perspectiva, y por el cultivo consciente de no tener la última palabra ni la última mirada sobre nada. Solo así se acostumbra uno a abrir la puerta a la posibilidad de que haya algo más allá, más adentro, más... Para mí es muy relevante la constatación que he podido hacer en la experiencia de acompañamiento de procesos vitales. En momentos de crisis de la forma de vida,
abrir la perspectiva de una belleza cotidiana tiene una carga orientadora nada menor, una gran capacidad nutricia y reconstituyente. También iré volviendo sobre ello. Pero vamos a seguir oteando qué aporta la perspectiva de la vida, de la belleza de la vida diaria, de las cosas pequeñas. Aunque parezca un poco chocante viniendo de los puntos anteriores, pero enlazando con la historia de Lázaro el pobre, quisiera señalar ahora que esta expresión de belleza, la belleza de las cosas pequeñas, aporta justicia. Si seguimos la descripción sintética que hace Michael Sandel, uno de los teóricos de la justicia contemporánea, la justicia tiene que ver con decidir cuál ha de ser la distribución de algo que consideramos valioso. Según las distintas teorías, nos encontraremos con concepciones diferentes de la justicia y, sobre todo, con también principios éticos diferentes que orientarán cómo hacer esa distribución. Cabe destacar que subyace a todo ello siempre un concepto antropológico, una consideración de qué es el ser humano, de cuál es la forma de vida apropiada para él, cuál es su relación con los otros, con el medio, con la trascendencia, etc. Introduzco esto porque, a mi entender, esta dimensión de la belleza que estamos atendiendo en este momento, en esta exposición, distribuye algo que es valioso, de hecho muy valioso, de modo que este algo, la belleza, sea accesible a todo el mundo. Creo que este es un ángulo imprescindible que devuelve no poco de esperanza a la vida de muchas personas. Hace unas semanas leía una entrevista a un autor literario en que, justificando el cambio de vida que hace el protagonista de su novela, afirmaba que las dos cosas que salvan a una persona son el amor y el arte. De hecho, conocemos proyectos relacionados con el mundo de la prisión y de la reinserción centrados en el desarrollo de la vivencia artística. Y un preso de Brasil que participa de un proyecto de prisiones sin rejas, al ser preguntado si no sentía tentaciones de huir, respondía: del amor nadie huye. Todo gesto que proviene de la verdadera compasión está dotado de una belleza profunda que impacta, interpela y conmueve. Como escribía el teólogo Josep María Rovira Belloso cuando hablaba del espacio estético de contemplación como uno de los ámbitos no confesionales de acceso a Dios, decía él: lo que es bello transparenta algo profundo y misterioso ofrecido de forma visible. También es bello el acto benevolente de misericordia que perdona. Hace unos años se hizo célebre el libro que recogía la historia de Tim Guenard, un niño, un adolescente viviendo en las calles, un libro Más fuertes que el odio, en el que explicaba cómo una mirada, en este caso la de un policía sobre él, te puede cambiar la vida. Todo esto está completamente relacionado con la belleza nuestra de cada día, con reconocer la trascendencia que hay en cada gesto que brota primero de la autenticidad, segundo de la convicción de quiénes somos unos para otros. Por lo tanto, una concepción antropológica asumida vitalmente, no solo teórica, sino asumida vitalmente, y una vida ética cultivada a conciencia. Es sugerente lo que recogía el Papa Francisco hace unos meses en la inauguración de una sala de exposiciones de la Biblioteca Apostólica Vaticana y que sintoniza con uno de los aspectos que también nos destacaba el ponente anterior. Tomando el adjetivo kalos, bello, que aparece en el Evangelio según San Juan, el Papa señalaba que en ese Evangelio se utiliza exclusivamente para referirse a Jesús y a su misión. Y el Papa destacaba que la habitual traducción del apelativo cristológico «yo soy el buen pastor» en realidad sería más bien «yo soy el hermoso pastor». Por supuesto, dice el Papa, no nos pongamos nerviosos, que es cierto que sea el buen pastor.
pero que también es hermoso. Y a mí me resulta sugerente verlo desde ahí, cuando supuestas expresiones de bondad tienen un aspecto tan feo que advierten que algo no está bien encajado. Retomo donde estaba. Podemos, y lo sabemos perfectamente, podemos vivir sin lujos, podemos vivir sin ciertos medios, podemos adaptarnos a muchas cosas, muchas más de las que llegamos a imaginar. Pero una vida sin ningún atisbo de belleza, a mi entender, es poco menos que invivible, insoportable, una especie además de estafa existencial, una situación profundamente deshumanizadora. Por el contrario, una vida precaria, pero dotada de algo de belleza, es en cierto modo rescatada del sinsentido y la desesperación. Recibe algo de lo que en justicia todo ser humano debería tener experiencia. Impacta la narración de una persona que, atrapada en los campos de concentración nazi, mantenía la fuerza para vivir cuidando una pequeña plantita que había brotado en algún rincón del barracón, y le sostenía el cuidar de la vida de esa plantita. Por eso es preciso poner de relieve y en valor esa belleza discreta que, bien entendido, puede estar al alcance de todo el mundo. Fíjense, si le doy importancia a este aspecto, que consideraría que con él queda justificado sobradamente que debamos dedicarle un tiempo de esta edición de la cátedra. No necesitaría otro argumento para defender la importancia de la belleza cotidiana que ese vínculo con la justicia. Es más, creo que sería algo digno de motivar regresar de la muerte para contarlo a otro, precisamente por la carga salvífica que tiene del sentido de la vida. Pediría, sin duda, volver para advertir a quien quisiera escucharme que no minusvalorara el valor, este tipo de belleza, que no le pasara desapercibida y descuidada, porque creo firmemente que esta experiencia de belleza cambia la posición de uno en la vida, fortalece y lleva a vivir mejor, mucho mejor. Como decía el Papa en esa misma inauguración, la belleza no es la ilusión fugaz de una apariencia o un adorno. Nace, en cambio, de la raíz del bien, la verdad y la justicia, que son sus sinónimos. No debemos dejar de pensar y hablar de la belleza porque el corazón humano, recuerda el Papa, no solo necesita el pan, no solo necesita lo que garantiza su supervivencia inmediata, necesita también la cultura, lo que toca el alma, lo que acerca al ser humano a su profunda dignidad. Ya ven que estas palabras sintonizan plenamente con lo que hace un momento les estaba contando. El acceso al arte, desafortunadamente, no es tan universal como convendría. Abrir la puerta al conocimiento y disfrute de ciertas obras también es una forma de democratización y, desde luego, es justo. Pero la belleza no está solo en el arte. Que el sol salga y se ponga para todos, por poner un ejemplo obvio, es un consuelo y constituye una oportunidad algo compensatoria. No quisiera parecer naif. Ya sé que no es lo mismo contemplar la salida o la puesta del sol en enclaves privilegiados y protegidos del ruido o la sociedad que hacerlo desde un basurero o un gueto. Pero en último término, el sol, la luna, el cielo, allá a lo lejos, son independientes del contexto inmediato. Y sinceramente, creo que levantar la mirada a ellos, por seguir con el ejemplo, es un modo de recuperar la convicción de que la vida no es solo eso que ahora tenemos en un gueto o en un basurero. Es un estímulo para recordarnos que lo bueno también es para nosotros y para determinarnos a luchar por ello.
saboreando desde este mismo momento lo poco que ya sea posible, aunque nos lo pongan difícil. Mientras la vida está siendo y no podemos cambiar radicalmente sus circunstancias, sí podemos introducir en ellas una pizca de algo que hace que se trascienda, que se vaya más allá de lo inmediato y que nos recuerde la verdad de la vida a la que hemos sido invitados originalmente. Sí, como bien señalaba el Papa Francisco, la belleza no es la ilusión fugaz de una apariencia o un adorno, sino algo, me atrevería a decir, que mucho más ontológico, algo que forma parte del ser, del ente, que emerge de él en cuanto que es. Por eso la actitud contemplativa que se detiene ante el ser para escuchar lo que dice, para escuchar su presencia, es crucial si se quiere descubrir la belleza intrínseca en cada realidad, ya sea ente o circunstancia. Porque la contemplación de la naturaleza, como nos hablaba Emilio hace un momento, nos sintoniza con Dios, pero no puede ser que solo nos sintonice con la trascendencia, lo extraordinario, porque nuestra vida cotidiana también nos tiene que poder sintonizar con ello. A veces me da la impresión de que en nuestra sociedad hay ladrones de belleza, aunque de otro estilo al que los de la novela de Pascal Bruckner. Ladrones que no secuestran, en este caso, a jóvenes hermosas, sino que secuestran realidades hermosas que al no ser conocidas van marchitándose poco a poco. Hay una carga de belleza en la existencia que se echa a perder porque no la llevamos a la luz, porque no la hacemos constar, porque no la apreciamos, porque no nos hemos educado el paladar. Y eso también es injusto. En este caso, porque no hace justicia, no distribuye bien lo que tiene valor y no identifica lo que tiene valor, lo que es bello. Esto es lo que nos mete de lleno en desgranar algo más de esa belleza de lo cotidiano. Hablar de la belleza de la vida diaria no es idéntico a hablar de la belleza en la vida diaria. Que dotemos de belleza lo cotidiano no sería exactamente lo mismo que decir que lo cotidiano es bello. Por supuesto, ambas cosas no son excluyentes y, de hecho, ambos aspectos se retroalimentan. Pero ya lo apuntábamos antes. Lo ordinario tiene algo que puede pasar desapercibido si se cede a la fuerza atractiva de lo extraordinario. Ya saben, hay un tiempo para cada cosa. No se trata de contraponer lo ordinario y lo extraordinario, sino más bien de ver por qué, llevado al extremo, la una tiene tanto predicamento y la otra apenas es tenida en cuenta. Al igual que hacía al comienzo, no puedo abordar esto reflexivamente sin buscar apoyo primero en la experiencia. Y en este caso recurro a la que me regalaba una de las personas a quien atiendo en el despacho, porque me parece que hace una síntesis muy gráfica. Estaba trabajando con ella en un proceso de ruptura de pareja y considerando la aparición de nuevas relaciones, la persona a quien acompaño me decía que había echado el freno a una incipiente relación. Lo significativo fue cuando me explicó en qué circunstancias se había dado cuenta de que no era un buen momento ni estaba preparado para esa incipiente relación. Un sábado por la tarde, sentados en el sofá, viendo una peli. Analizando juntos la situación, convinimos que de hecho es mucho más sencillo y con menos implicación acostarse con alguien que sentarse en el sofá de casa a ver una película un sábado por la tarde. Curioso.
pero así de cierto y de contundente, porque a día de hoy, en los códigos sociales contemporáneos, dice mucho más de una relación lo segundo que lo primero. Lo que define un vínculo real es lo cotidiano, que de repente se desvela con un peso vital radical. La cotidianidad bien vivida es cobijo de la intimidad, de la complicidad, de la cercanía cálida que conlleva implícitos de mutuo conocimiento y de vida compartida. Y en el fondo, eso es lo que más se extraña cuando se pierde, porque cuando se ha conocido, cuando se ha catado, se sabe el valor que tiene. Un sábado por la tarde, sentado en el sofá de casa, viendo una peli. Hablar de la cotidianidad es hacerlo de cadencia que te sostiene y te lleva. Alivio de la carga de estar siempre comenzando, porque permite descansar confiado en lo que ya es, en lo que está siendo. De algún modo podríamos decir que lo ordinario nos da raíces, raíces que nos permitirán crecer y desplegarnos en nuevas direcciones, pero sin perder el cable a tierra. Me dirán que sí, que lo ordinario está bien, pero que también necesitamos vidilla. Y si no me lo dicen, deberían hacerlo. Que necesitamos algo de adrenalina, de novedad. Y yo les responderé que efectivamente así es, que también necesitamos vidilla, adrenalina, novedad. La cosa es, como advertía al comienzo, que lo extraordinario está mucho más reconocido en su valor que lo ordinario, y por eso tenemos que redimensionar ambos aspectos sin enfrentarlos. Desde mi perspectiva, lo cotidiano, lo ordinario, da consistencia y da aprovechamiento a lo extraordinario. Sin un fundamento en lo ordinario, lo extraordinario corre el riesgo de ser lo que en catalán denominamos foc d'encenalls, un fuego de virutas. Ya saben, mucha apariencia y poca duración, poca entidad. El fuego de virutas no calienta, no da ascuas, no permite cocinar ni, por tanto, alimentar. Cuando se habla de belleza, es importante tener esta referencia. La verdadera belleza, sea ordinaria o extraordinaria, no es un fuego de estas características, sino uno que caldea y favorece nutrir. Por supuesto que no todo lo extraordinario es un fuego de virutas, ni ha de ser tachado de frívolo o de banal. La referencia de cómo distinguir su cualidad nos la ofrece Santo Tomás. Es mucho más bello iluminar que brillar. Esta es una sociedad que en buena medida ha sucumbido a la seducción de las apariencias, del figureo, de la pantallización de la vida, realidades todas ellas que no solo no iluminan, sino que su forma de brillar en realidad deslumbra, lo que implica perder la capacidad orientadora que sí tiene el brillo. Como define el diccionario, deslumbrar ofusca y confunde la vista con exceso de luz. Y en otra acepción recoge que es producir gran impresión con estudiado exceso de lujo. La belleza de la vida cotidiana ilumina, pero rara vez brilla, o lo hace de forma muy discreta, tan discreta que difícilmente podrá deslumbrar. No así pasa con la belleza de lo extraordinario, que sí ha de lidiar con esa tentación. Si lo extraordinario pierde la referencia de proporcionalidad a la realidad, que sí mantiene lo ordinario, si juega con un estudiado exceso de lujo, fácilmente va a deslumbrar y, por lo tanto, lo extraordinario en ese caso
ofuscará y confundirá. De ahí que la belleza deslumbrante fascine y mueva a idolatría. En cambio, nunca tendrá una función icónica, nunca tendrá la potencia de dejar pasar a su través para trascender a algo más profundo, para invitar a ir más allá. Por el contrario, sí se produce esta apertura filomística en el contacto con la belleza cotidiana, cuando ésta rompe el aletargamiento y la monotonía gris, haciéndonos percibir lo inconmensurable de lo que tenemos, de lo que vivimos, de lo que somos. Tomamos conciencia entonces de las raíces vitales que nos está proporcionando. Lo extraordinario, a veces, también mora en lo ordinario. Situarnos aquí nos lleva al reencuentro con la luz tamizada que nos envuelve, con la voz media que conversa, con la intimidad que arropa. La cotidianidad, como dice Josep María Esquirol, es como la musicalidad de la vida. Y esto es lo que me lleva a afirmar que no hay belleza pequeña. No hay belleza pequeña porque la belleza es una de esas cualidades que estrictamente no se puede medir y por ello también es de mal comparar, así que mejor no hacerlo. Lo bello es bello, sin más y sin menos. Lo que dimensiona la belleza es el efecto que tiene sobre nuestra vida. Ahí es donde nos apercibimos de que lo extraordinario, de repente, también se da en lo que denominamos pequeñas cosas. Esas que muchos de los que estamos en esta sala hemos cantado con Serrat, ahora que andamos todos los serratianos de despedida con él. Y lo canta más recientemente el bueno de Antonio Orozco. Nos falta una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera. De sofá con ducha fría y traicionera, con masaje, crema, una copita y velas. Ya ven, cosas pequeñas que llegado el momento nos damos cuenta de cuán importantes eran, cuán bonitas en su sencillez, cuánto nos llenaban sin darnos cuenta. Lo hemos oído mucho en este tiempo de pandemia y lo recogía Jordi Évole de palabras de su peluquero. Éramos felices y no lo sabíamos. Conviene hacer un ejercicio correcto de lectura de la realidad, especialmente en cuanto a las expectativas que nos hacemos. Es algo que en la consolidación de relaciones del tipo que sean conviene afinar. A modo de ejemplo, nos reíamos mucho con una de las jóvenes recién casadas que afrontaba una crisis importante en su matrimonio y me reconocía que tenía una fuerte influencia del imaginario de Disney y Hollywood. Aprendimos juntas a sonreírnos cada vez que ella había imaginado y había esperado encontrar purpurina y fuegos artificiales. Y juntas nos adentramos en entender que la purpurina, que los fuegos artificiales son buenos como extraordinario, pero que no son referencia como ordinario. Ella reconocía, me decía Natalia, esto de la belleza de las cosas pequeñas, yo ya lo veo, ya lo entiendo, pero a mí me cuesta. Hasta que un día llegó y me dijo, mira lo que me pasó el otro día. Después de un tiempo de no estar juntos, mi marido me dijo, no sabes qué ganas tengo de prepararte un tupper para la semana. Y a mí, me decía esta joven, me pareció la declaración de amor más hermosa del mundo.
Las dos nos emocionamos. Y desde entonces, de vez en cuando, solo hay que recordar que el amor va más de tuppers que de purpurina. El amor, el sostenimiento de la vida, tiene más que ver con la lumbre del hogar que hay que mantener encendida para que el caldero hierva que de fuegos artificiales, aunque de vez en cuando estos vengan muy bien. Porque procede hacer un breve excurso para señalar una errónea consideración de que lo bello, lo placentero, son prescindibles, son opcionales, secundarios e incluso, desde perspectivas puritanas, inconvenientes. Visto antropológica y teológicamente, es una errónea referencia que ha visto ampliamente extendida su concreción, llevando a auténticas deformaciones en la comprensión de la virtud y de la santidad, en la configuración de la vida compartida. Por el contrario, en su justa medida, en su justa forma, la belleza y el placer contribuyen al bien y al bienestar de la persona, implican un recto aprecio de la integridad del ser humano, por tanto también de su corporalidad, de su sensorialidad y su expresión en distintos cauces, como anoche experimentábamos en la danza. Al confundir la belleza con el lujo, se produce una distorsión que es perfectamente reconducible. La comida puede ser sencilla, pero bien preparada y bien presentada. A lo mejor no podemos ni necesitamos tener unos centros florales exóticos o tan bonitos como este que nos preside en la sala, pero podemos adornar la casa con hojas y flores que hay por los caminos. Generar un ambiente agradable con un poco de música bien seleccionada favorece, predispone al encuentro. En los retiros soledosos que a veces se han sobrecargado de parquedad, la belleza en los detalles tiene una carga de vitalidad enorme y conecta con la rica diversidad de la creación. Un paseo por el campo en cualquier época del año permite percibir una belleza de detalles que cuando en retiro estamos queriendo sintonizar con el Creador, deberíamos saber incorporar. La sobriedad, la austeridad no están reñidas con la belleza natural, sino con el lujo, con lo pomposo, con lo artificioso. Lo describe Ángel Gabilondo de un modo interpelador. Siempre me deslumbró tu elegante sencillez, pero ahora sé que se alimenta de una austeridad que no es conformismo, sino sana ambición, la de no entregar la vida, digámoslo así, a exuberantes tonterías. No solo por tontas, sino por excesivas. La austeridad, dice Gabilondo, no es ostentosa, ni siquiera por defecto. En una, insisto, recta concepción antropológica se integran armónicamente lo necesario para la subsistencia, el pan, y para la vivencia, la rosa. Bien, pues explicitado esto, dejo el excurso para retomar afirmando que de hecho intuyo que el aprecio correcto y dimensionado de los fuegos artificiales o de la purpurina solo puede darse desde una experiencia que valora lo sencillo. Me hace recordar la advertencia evangélica: solo quien sabe ser fiel en lo pequeño recibe lo grande. Tal vez porque si no, una postura algo ensoberbecida termina por no ser capaz de valorar nada como suficiente. Y aquí entroncamos con algo de resonancias tan teresianas como la humildad. La humildad, el andar en verdad, es bello. Y la belleza, lejos de arrimarse a la vanidad, se muestra y se ofrece humilde, muestra y ofrece lo que es. En situaciones de enfermedad, anhelamos lo cotidiano como signo de salud. Deseamos recuperar pequeñas cosas tales como poder asearnos solos.
En la experiencia de confinamiento, de cuarentena, lo decíamos, ¿no?, en el diálogo anterior, hemos echado de menos cosas extraordinarias, claro que sí, pero también nos hemos descubierto anhelando recuperar esas pequeñas cosas que, sin darnos cuenta, sostenían nuestra cotidianidad. ¿Cuántos abrazos amicales no hemos extrañado en este tiempo de mantener la distancia física? ¿Cómo nos faltaba que nos diera el sol o el aire en un simple paseo por el barrio? Lo pequeño es hermoso. Lo afirmo, sí, pero también es el título de un libro que, según algunas fuentes especializadas, está entre los 100 más influyentes publicados después de la Segunda Guerra Mundial. No es un libro de filosofía, ni de estética, ni de espiritualidad. Economía, como si la gente importara. Es un libro del economista alemán Ernst Friedrich Schumacher, y en él subraya en el epílogo la necesidad de que la filosofía del materialismo quede después de aspiraciones como la justicia, la armonía, la belleza y la salud. No es difícil intuir que es una propuesta que cuestiona el consumismo y cierta comprensión del bienestar, revisando el papel y el uso de la tecnología, el tratamiento de los recursos naturales, cuestiones cómodas de resolver, como pueden ver. Pero es que no necesitamos todo, no necesitamos todo. Es más, importa aprender a seleccionar qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos conviene, en un sentido aplicado al bienestar integral, no al afán egocéntrico. Leía no hace mucho en una entrevista a un muchacho de 33 años, un tecnólogo de New Yorker, Kyle Chaika. Publica un libro titulado Desear menos, y en él define nuestra época por la abundancia en la oferta de contenidos y la carencia de sentido al consumirlos. El arte, dice él, está hoy al alcance de nuestros dedos, pero no conseguimos la relación profunda que antaño teníamos con él. Y frente al excesivo consumo digital desordenado, que él dice que se concreta en el zapping, es contundente en su reacción. Él dice que ha decidido apreciar y atender lo que forma parte de mi vida, porque lo he decidido a través de los años y voy a concentrarme solo en ello para disfrutarlo a conciencia. En mi opinión, necesitamos hacer un discernimiento de lo que nos interesa y lo que no nos interesa, lo que no nos conviene, porque la lógica contemporánea incita a no sentirse saciado nunca, a la ambición y a la insatisfacción. Así que yo abogo por un ejercicio de discernimiento que parta de la escucha de sí, de la afectación interior que nos producen ciertos comportamientos. Desde ahí detectar qué nos interesa o no en función de qué es lo que provoca en nosotros. Así, en primer lugar, nos llevará a un desprendernos de lo que, como decíamos antes, produce en nosotros un efecto fugaz que no nos nutre o que incluso nos altera o nos saca de nuestro ser. Y en segundo lugar, alentaremos ese educarnos a saborear y establecer una relación profunda con aquellas pequeñas cosas que, de ser perdidas, acabarán en la letra de una canción que entonaremos en forma de lamento. Educarnos en que lo pequeño es hermoso pasa, por tanto, por un ejercicio de desprendimiento y ascesis que será bueno para eventuales circunstancias de la vida que podrán demandarnos pasar con poco. La ancianidad, por poner una situación que nos afectará a todos de un modo u otro, la ancianidad es una etapa caracterizada por tener que ir asumiendo la pérdida de capacidades, proceso nada grato. Así que, llegado el momento, nos resultará de gran ayuda haber aprendido a detectar y saborear lo pequeño, a vivir de lo pequeño. Qué bien suena en su sencillez esta declaración de Carmen Martín Gaite. Para mí, vivir es no tener prisa, contemplar las cosas, prestar oído a las cuitas ajenas,
sentir curiosidad y compasión, no decir mentiras, compartir con los vivos un vaso de vino o un trozo de pan, acordarse con orgullo de la lección de los muertos. El paraíso en mala compañía puede devenir un infierno, mientras que el enclave más humilde del mundo, en buena compañía, traslada interiormente al cielo. Y abordo el tramo final de esta aportación que ha querido desgranar la belleza nuestra de cada día. Como no se les habrá escapado, el título quería evocar esa oración que todos tenemos interiorizada. Una oración que pide el pan nuestro de cada día, porque llegados a este punto, convendrán conmigo que la belleza que asociamos a la rosa, en su versión cotidiana, también asume la función nutricia del pan. Cada vez que incorporamos a nuestra vida, a la vida cotidiana, lo bello, cada vez que tomamos conciencia de la belleza que hay en las pequeñas cosas, siento que elevamos una especie de oración ya sea de alabanza, de ofrenda o de súplica. La belleza unge lo cotidiano y lo dota de trascendencia, y en este momento introduzco el verbo acorde a la belleza nuestra de cada día, el verbo ungir, que implica tanto lo sensorial como lo espiritual. Ungir pide ejercer la presión justa. Si empleas poca, embadurnas. Y si empleas demasiada, escupes el ungüento e incluso puedes dañar el tejido. La belleza que embadurna o la que conlleva excesos no es la belleza que unge. La belleza que unge es siempre relativa a la necesidad, al contexto, al ser. El gesto de ungir es despacioso, tiene un ritmo concreto, al igual que sucede con la intensidad. Cuando se unge a alguien como forma de sanarlo, de cuidarlo o de paliar su sequedad, no se reduce a un gesto puntual, sino que implica una acción que no va por la vía rápida, sino despaciosamente, como decía. Eso guarda relación con la atención y la sacralidad. Por eso creo que ungir es el verbo que conjuga la belleza cotidiana. Al ungir la vida diaria, la belleza fecunda, alienta, consuela, conmueve, conmociona, nutre, ahonda en la realidad, mueve a trascendencia. Esa unción, como les decía, alberga una oración sobre lo cotidiano y hace que esto, a su vez, unja las situaciones concretas de dolor y de sufrimiento y que, por otra parte, vertebre las de radical alegría y felicidad. Cuando toca enfrentar realidades de enfermedad y muerte, de sufrimiento, el anhelo de hacerlo bonito hace emerger toda la potencia orientadora de la belleza, que así deviene norte de la libertad, de la acción. En esas situaciones, de hecho en todas las situaciones, hay que determinarse a hacer lo que logre que rezume algo de belleza y con ello algo de verdad, de bien y de bondad. No es que con eso vayamos a mudar la realidad. No quiero llevar ni a engaño ni a ilusión. Lo que hace es trascender esa realidad, la dota de algo de sentido que la hace vivible humanamente. Me hace pensar en esto que Gabilondo expresa. La grandeza de nuestra libertad consiste en que, a pesar de ser insignificantes, de carecer de sentido y de significado, somos capaces de dar sentido. Es más, en realidad, dice Gabilondo, y esto ocurre asimismo en el eros, en el amor, hay cosas que uno solo tiene si las da. Cosas que son la sal, la cosa de la vida. Yo estoy convencida de que la belleza es una de esas cosas de la vida. Y hoy aquí les propongo
que miren la vida, que miren su vida desde la posibilidad de ungirla de belleza. Una madre plancha la camisa de su hijo para una entrevista de trabajo. ¿Se acuerdan el poema de Joe? Su futuro ya no depende de mí, sino tan solo de él y de la suerte. Pero le plancho la camisa como si le dibujara una aura protectora, como si a través de ella mi presencia le hubiera de acompañar sin que él lo sepa, inspirándole la respuesta justa y el gesto apropiado, que bien mirado no sé cuáles son. Elimino las arrugas como si planchara las olas de las tempestades de la vida, como si le estuviera allanando los caminos del mundo. Él ni se dará cuenta de todo esto, como nunca nos damos cuenta de lo que encontramos hecho, a punto, en orden, esperándonos como si fuera natural y no exigiera ningún esfuerzo. Pero es lo que puedo hacer y lo que me place hacer, soñar mientras plancho. Tan pesado, tan aburrido, pero a veces, como ahora, con un toque de amor, de ansiedad y de ternura, tan intenso que algo salva. Gracias por su atención. Qué bonito, Natalia. Estoy segura que haremos mejor nuestras tareas cotidianas. Pues muchas gracias por mostrarnos con tu genial exposición esas parcelas de belleza cotidiana que provienen de tu experiencia vital y también por las profundas reflexiones que nos ha hecho en torno a este tema. Pero gracias por tu aportación experiencial. Ya lo has dicho, que no iba a ser una aportación teórica, llena de sentido de trascendencia, sin la cual no llegamos a descubrir esa belleza discreta y cotidiana, imprescindible para vivir y también para compartir la vida. Nos has ayudado a redimensionar lo cotidiano y a pensar más veces en el efecto que tiene sobre nuestra vida. Pues muchas gracias de nuevo. Ahora tenemos unos minutos si queréis hacerle algún comentario o alguna pregunta a Natalia. Pues yo en primer lugar muchas gracias por este compartir, Natalia. La gran noticia que escucho es que si se trata de la belleza de cada día, pues cada uno de nosotros tenemos un cada día, un escenario, unos elementos propicios, o sea, ya están dados los elementos para el disfrute de esa belleza. La pregunta mía tiene que ver con la parte didáctica. A veces escucho que como todo lo que tiene que ver con los valores, con lo intangible, al tratar de meterlo en una estructura, en una pedagogía, en una didáctica, corre el riesgo de empequeñecerse. O sea, la pregunta es si hay realmente una contradicción. Debemos dejar que la experiencia, en este caso el acceso, el disfrute, el cultivo de la belleza se dé, pues ahí en ese escenario de manera natural, o cabe, como bien lo has señalado, hablar de una didáctica, de una pedagogía, se puede enseñar, se puede meter en etapas, en estructuras, corre el riesgo de encasillarse lo que por su naturaleza tiene que ser tan espontáneo. Mi pregunta es realmente si existe contradicción o no,
si se puede enseñar la capacidad de abrirse a esa belleza cotidiana, o hay que dejar que surja pues como tenga que surgir en la vida de cada quien. No sé si soy claro en el planteamiento, pero básicamente ¿existe o no contradicción en esos dos posibles cauces? No, yo no creo que haya contradicción. Lo que pasa es que yo, como tengo un sentido muy práctico, siempre digo que mientras lleguemos a donde tenemos que llegar, me da igual si llegamos por un lado que por otro. Y que el camino que me lleve ahí, ¿no? Es como cuando dicen, bueno, ¿cómo introducimos a los jóvenes en la lectura o el cariño por la lectura, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me da igual. O sea, todos los que hayan aprendido a leer y se hayan aficionado a leer con Harry Potter, bendito sea Harry Potter. Ya educaremos después, ya veremos si es la literatura. Yo me eduqué con Enid Blyton, me lo miro ahora y me hizo gracia, ¿no? Dije, cuánta influencia, ¿no? de esa literatura. Pero a mí me educó en la lectura. Creo que hay algo de, si le dejamos solo a la espontaneidad, lo llevamos mal. Yo no lo dejaría a la sola espontaneidad por la razón que decía, porque creo que vivimos en una época que vive mucho de la apariencia, de lo llamativo. Entonces, si lo dejamos, es un sabor que no hemos catado. Yo creo que la didáctica pasa mucho por un sacar a la luz, lo que hay. Es mucho más una acción, creo que incitando a la revelación de lo que hay y al ejercicio cotidiano de cómo hacer cosas con poco. Y en ese ejercicio de cómo hacer cosas por poco, es que de repente además es sumamente divertido. Pero de repente dices, bueno, vale, vamos a comer, vamos a adornar la mesa, pero si no tenemos nada, salid, buscad. Y de repente encontramos un vaso que en lugar de puesto del derecho, puesto del revés, tiene una forma distinta. Y de repente encontramos un trozo de tela que si en lugar de ponerla así, la arrugamos, sí. El ejercicio de deliberadamente en lo que son expresiones más físicas, ahora hablo, ahora de expresiones físicas, ese mostrar cómo con lo que hay, lo que podemos hacer, la didáctica pasa por eso. Hay un punto que yo en el despacho siempre acentúo mucho. Me dicen, pero Natalia, ¿esto cómo se hace? Y ya se ríen. Me las miro y digo, haciéndolo. Por eso yo, cuando enfrentaba la aportación, decía, os tengo que decir cómo estas personas a las que yo atiendo se han dado cuenta en la experiencia, pero porque hemos sacado a la luz la lectura correcta de esa experiencia. Yo creo que la didáctica pasa por acompañar a hacer lecturas de la realidad. Ahí es donde yo creo que donde muchas cosas que damos por sentadas, nos tenemos que volver a sorprender de ellas, a ponerlas en valor. Pero creo que la didáctica pasa mucho por ese lavarte la mirada y mirar juntos por primera vez, sorprendiéndonos de ciertas cosas. La pandemia nos ayudó. Vimos muchas cosas cotidianas que de repente las vimos de otra manera, pero hay que acompañar a hacer las lecturas correctas. Y en las situaciones, en los gestos, en las situaciones de enfermedad, en las situaciones de sufrimiento, incorporar haciéndolo, ese hacerlo bonito, ese cuidar que en la atención a la persona haya un mimo, ¿no? Yo siempre digo que cuando le damos una pastilla a alguien, cuando le ponemos una inyección, si además le damos un besito en la frente, eso seguro que funciona mejor. Eso es ungir de belleza el gesto concreto. Yo creo que la didáctica tiene que ir por ahí. Muchas gracias, Natalia. Sobre todo quería decirte eso, gracias, porque realmente ha sido una exposición tan vital y eso, que llega tanto a la vida y que nos has dado tu vida ahí, porque es tu experiencia.
Entonces, muchas gracias. Y también quiero, es que me acaban de enviar un mensaje desde Roma para que te lo diga. Entonces, me dicen, todo genial, pero esta exposición de Natalia me ha encantado porque sintonizo con esas cosas pequeñas que sostienen mi vida. Me ha emocionado, se me ha estrujado el corazón. Dile gracias de mi parte, así que te lo digo. Simplemente bello. Dios mío, qué maravilla de exposición. Quería estar ahí para darle un abrazo. Nos quedamos en la sala donde está toda la comunidad, sorprendidas, maravilladas. No pega ningún comentario, o sea, que todos los comentarios, ¿verdad?, están de más. Solo callar, contemplar y disfrutar esa caricia de belleza. La naturaleza me ha bendecido con poca capacidad para sonrojarme. Así que ahora mismo no veis mis rubores. Pero el abrazo me lo tendrás que dar tú, Lola. Eso sí que ya después de la pandemia ya no lo perdono. Pero agradezco mucho eso, pero fíjate que de eso se trata, de que todos tomemos conciencia, y por eso es una cuestión de justicia, de que esa belleza de las pequeñas cosas es la que nos sostiene. Y que cuando pasamos épocas de precariedad o de dificultad, que cuando tenemos que acompañar en nuestro trabajo o en nuestra misión esas situaciones de precariedad y de dificultad, que tengamos claro que la gran clave que nos tiene que orientar qué hacer es que eso aporte belleza. Para mí lo más fundamental es descubrir que la belleza pequeña es la que sostiene. Es esa la que sostiene. La otra nos pega un chute y la necesitamos y nos va bien, ¿eh? Pero la que nos sostiene es la belleza cotidiana. Y si de algún modo todos nos vamos hacia adentro y sucede lo que ha sucedido en Roma, yo lo doy por bueno. Y aquí. No son los banquetes, sino el alimento diario, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Natalia. Ha sido maravillosa la exposición y la experiencia. Quería preguntarte, ya sé que es un poco en la línea de una pregunta que te han hecho la primera en cuanto a la educación. El paladear la belleza de lo que... Hacer paladar, ¿no? Has dicho, ¿no? Hacia la belleza de lo cotidiano. Es evidente que en la educación la imitación y la cultura que los padres dan a los niños es importante porque eso se transmite de una manera no solo intelectual, sino osmósica casi, ¿no? Pero tú podrías añadir algún tipo de elemento, además de lo que has dicho, que ayudara a hacer ese paladar. Sobre todo estoy pensando en los jóvenes, que están un poco embebidos por el brillo, y si hay algo que se te ocurre, o ya lo has contestado, que también lo he recibido, si pudiéramos ayudar a hacer paladar a los jóvenes 13, 14, 15 años, que están especialmente polarizados un poco en el otro mundo, que le está dando estos medios de masa, le están dando un exceso, ¿no? Entonces, aparte de la cultura en casa y lo que se hace en casa, familiar, padres, etcétera, el asunto es que los iguales están en otra cosa. Si se te ocurre algo, pero vamos, creo que has contestado ya, ¿eh? Era por si acaso. Sí, aprovecho para como rematar. No es que sea fácil. Mira, lo que diría es que es de las cosas que, como todas, pero más que nunca, estas cosas nos enseñan de palabra. Estas cosas se enseñan haciéndolas y viviéndolas. Si nosotros vamos cultivando yo siempre digo, ¿no? A mí, quizás porque además no me va, yo siempre digo que los sitios lujosos a mí me incomodan. Es algo que me sucede, me incomodan. Pero en cambio necesito que los espacios sean armónicos. Yo siempre digo, yo pido eso, me horroriza. No sé cuántos estáis de aquí en el mundo de la docencia. ¿Cómo van nuestros jóvenes a estudiar bien en entornos que tú ya los ves y dices, pues esto es feo? Es
frío, no hay calidez. Lo primero que habría que hacer es generar espacios, y ahí a lo mejor hay que hacerlo un poco a modo suyo. Es decir, claro, nosotros vamos desde nuestra sensibilidad, no, pero dices, vale, vamos a hacer tomar conciencia. Me acuerdo una vez con un chico muy joven que atendí en el despacho. Joven quiero decir que era un adolescente, 16, una chica era, 16 años, una cosa así, muy contundente ella, ¿eh? Y hubo un momento en que le dije, enséñame qué cosas escuchas, qué música es la que escuchas. Y entonces hice esa lectura que yo decía, vamos a hacer esa lectura juntos, ¿no? Y yo le decía, vale, ahora dime, o sea, esta repetición, este ritmo, ¿tú no te das cuenta que ese ritmo, ¿a dónde te llevan? ¿Qué te hacen sentir? O sea, ese punto, no tanto de cuestionar directamente o decirle, no, la música tendría que ser esta, sino lo que os decía antes, escucha de ti. Escucha de ti. ¿Qué te hace sentir esto? ¿Cómo te hacen sentir estos espacios? Cuando esto se apaga, ¿qué brota? O sea, acompañar ese tipo de ejercicios, de toma de conciencia de qué es lo que pasa. No decir, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo. No. ¿Cómo te afecta? ¿Cómo va a ti? Cuando apagas el teléfono, yo estoy horrorizada, de las caras es que lo digo, me quedo mirando a la gente porque hacemos los selfies con una cara de maravilla que a la que han hecho al clic, la cara es esta. O gente que sonríen todos para la foto y que a la que se ha apagado la foto, toda la mesa se vuelve a apagar. Toma de conciencia de eso, pero acompañar simplemente desde la descripción. Por eso yo apuntaba tanto en la línea contemplativa, que además es algo que en esta casa, en fin, entra perfectamente, ¿no? Aprender a contemplar, y contemplar es ese observar reflexivamente, nos lo decían antes, ¿eh? Pues observemos reflexivamente, pero no les hagamos la lectura. No les hagamos la lectura, no vayamos al esto está bien, esto está mal. Es decir, ¿qué pasa en ti con esto? ¿Cómo te sientes después de esto? Después de dar una voz, a lo mejor en ese momento no es, pero luego es decir, y después de haber levantado la voz, ¿cómo te sientes? Pues a lo mejor volvemos a la voz media, ¿no? Esas lecturas sucesivas, ¿no? Primera capa, segunda capa, tercera capa. ¿Qué es lo que sucede inmediatamente? ¿Qué es lo que te deja de pozo? Yo creo que las didácticas tienen que ir por ahí, pero practicad mucho. Si nosotros no practicamos, no enseñaremos nada. Estos jóvenes no atienden las teorías. No atienden las teorías. Lo único que les mueve es la autenticidad. De acuerdo completamente. Estamos agotando ya el tiempo. Entonces, muchas gracias de nuevo, Natalia, a todos vosotros y vosotras. Y vamos a continuar con lo cotidiano. Un ratito de descanso y una buena comida, una buena digestión. Y a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar en la sala. Gracias.